Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de la Iglesia Gilgal, Nuevos Comienzos. Y pues doy la bienvenida de este lado, Raúl, bienvenido. Gracias, aquí estamos otra vez. Y también nos acompaña nuevamente Eric Torres, bienvenido. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Excelente, es bueno tenerte aquí. Y vamos a continuar porque nos quedamos en el episodio anterior, así ya se estaba poniendo bueno. Si estás viendo esto por primera vez, estamos ubicados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Ya habíamos visto qué es lo que pasó, cómo fue esta sanidad, ¿verdad? Cómo el Señor había primero entre esa cultura y los mismos discípulos creían eso, ¿verdad? Oye, ¿quién pecó? O sus papás, porque esa es la creencia que había. Si padecías alguna enfermedad era porque era castigo divino, era porque una maldición, era por causa del pecado, y eso pues te relegaba, aparte de tener esa enfermedad o ese padecimiento que no podías trabajar, que no eras productivo, sufrías el juicio, la discriminación del pueblo, ¿verdad? No te quedaba más que vivir en ignorancia, vivir en miseria. Oye, ese milagro es algo asombroso porque el hecho de que este ciego fuese de nacimiento no es como ahorita en la actualidad, que si tienes una catarata vas y te operas, o que la perdiste por causa de la soldadura o de cualquier otra cosa, enfermedad, la diabetes, todas estas situaciones que dañan la vista, ¿no? Y que a lo mejor con una cirugía, con algunos medicamentos controlados, la mejoras o la recuperas, ¿verdad? Esto no, es un ciego de nacimiento. ¿A dónde se mueven? O sea, fíjate, esto impacta más lo que dices. Desde nacimiento ya vivía relegado, ya vivía condenado a la miseria. Porque es lo que hacía y lo vamos a ver ahorita las reacciones, ¿no? De niño, imagínate, pobre, ¿verdad? No, ya. O sea, imagino que era rechazado, ¿no? Porque sí. Desde niño lo juzgaban de que, oye, o sus padres o él pecaron. Pero mejor ni te juntes con él porque no te vaya a caer una maldición. No te juntes con esa chusma, sí. ¿Verdad? Porque no te debes juntar con pecadores, vamos a decir así. Así es. Qué terrible, ¿no? Y bueno, aquí lo que podemos resaltar es cómo se da este milagro de sanidad. No fue al contacto de Jesús, no fue al mandato de Jesús, no fue de una manera, yo no recuerdo que se haya dado así en otros algo trascendental. Sí. O sea, lo dice muy claro la Biblia. Jesús escupe, hace lodo con la tierra, se lo unta en los ojos al ciego y todavía le da la indicación, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esto yo creo que trae un contexto y un trasfondo muy importante. Eric, ¿pudieras decirnos si esto representa algo, el hacer lodo, el escupir? Sí, mira, una vez escuché a un pastor hablar de esto y creo yo, ya al momento de ver el contexto, ¿verdad? Te das cuenta que en realidad es así. El Señor Jesucristo, cuando hizo este milagro, lo hizo, como en otras ocasiones también, en día de reposo. Los judíos tenían el día de reposo como algo extremadamente intocable. Sagrado. O sea, lo habían hecho a su manera, ¿verdad? No como Dios lo había establecido. Y tanto que no podían trabajar la tierra de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, el escupir en la tierra, el hacer lodo, era ya trabajar la tierra. Había en ese tiempo, ¿cómo se dice? Manuscritos, ¿verdad? De rabinos, de los ancianos, las tradiciones, por ejemplo, que menciona el Señor Jesucristo, se refiere a cosas que los mismos ancianos de Israel habían escrito. Habían hecho leyes sobre las leyes que ya estaban establecidas de parte de Dios. Entonces, parte de eso era esto, ¿no? O sea, no puedes trabajar la tierra ni siquiera un granito, o sea, nada. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo haga esto representa que Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Exacto, el Señor del día del reposo. ¿Y para qué? Para hacer misericordia. Sí. Para hacer pues lo que vino, ¿no? Él mismo lo dice, hacer las obras, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces sí se había perdido eso del día de reposo, bien señalas. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿no? Las reacciones que hay, porque siempre ante un milagro había reacciones, buenas o malas. Vamos a ver, Raúl, ¿me puedes ayudar, por favor? En el 8, 9
y 10. Dice la palabra, el capítulo 9. El capítulo 9 de Juan dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Aquí hay que señalar primero, a ver, este proceso lo leemos muy fácil, ¿verdad? Hacer lodo. Pero yo creo que si estuviéramos nosotros como testigos ahí viendo, a ver, mira, está escupiendo, ¿para qué escupe? O sea, todavía se lo embarra, oye, qué asqueroso, ¿no? Podríamos pensar mil cosas. Pero a ver, espérame. Ese es el proceso que tenía el Señor y es la manera en que se quería manifestar en la vida de esa persona en ese punto en específico. Porque Dios tiene, y lo dice la Biblia, ¿verdad?, la multiforme gracia. No podemos encuadrarlo en un proceso. Es que un milagro es A, B y C. Y es la única forma en la que se manifiesta el Señor. No. Y antes de entrar aquí a la transmisión, Eric comentaba algo muy interesante sobre la zarza. ¿Podrías decirlo? Porque creo que aquí cabe muy, muy bien eso. Sí. O sea, en alguna ocasión vimos en una escuela dominical, en una clase, ¿verdad?, algo que comentaba ahí el escritor del libro. Y me pareció muy interesante y hasta la fecha lo recuerdo y me parece muy, muy bien, ¿verdad? Muy bueno la enseñanza, que Dios se le presentó a Moisés por medio de una zarza. Y en toda la historia de la Biblia no vemos que Dios se presente por medio de una zarza a nadie más. Entonces, Dios es un Dios personal, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿verdad? O sea, es un Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Se le presenta de una forma distinta a cada quien y con cada uno tiene una forma distinta de trabajar. Entonces yo creo que aquí es importante ver de qué manera está trabajando en nosotros y si nosotros nos estamos dejando trabajar, porque aquí era todo un proceso: escupir, hacer lodo, untarlo y ve y lávate. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros en nuestra vida? Señor, completa la obra en mí, ¿verdad? O no, ya la empezó. Sí la empezó, pero es un todo. O sea, este ciego no se quedó nada más con el lodo embarrado, ¿no, Raúl? O sea, exacto. Mencionábamos ahorita que hay una acción de parte de él. Una es la fe que menciona mi hermano Eric, por supuesto, hay que creerle a lo que el Señor nos dice. Dos, la acción de irte a lavar. Bien pudo haber dicho: ¿sabes qué? No quiero ir, o no sé, ¿verdad? No, como decíamos también, no hay quien me lleve, no conozco el andar. No sé a qué te refieres, mejor déjalo así. No, por supuesto que no. Exacto. La fe requiere una acción, ¿verdad?, en el cual esta persona lo hace, recibe la indicación de parte de Dios y obedece, al igual que cada uno de sus siervos o cada uno de nosotros como hijos de Dios. Conocemos las indicaciones de nuestro Padre, conocemos la Escritura y requiere una obediencia de parte de nosotros junto con la fe, ¿verdad? La fe produce esa acción de obedecer a nuestro Dios y de servirle, de trabajar, de hacerle. Y lo dice la Biblia, ¿verdad? El Señor pone el querer como el hacer. Entonces yo creo que aquí podemos tomar esta enseñanza de muchas. A ver, ok, estamos pidiendo, tal vez en este caso, dame sanidad, quítame la ceguera. Pero el Señor te va a marcar una respuesta, sí, pero hay que hacerte lodo, hay que untarte y tienes que irte a lavar. O sea, nosotros no le vamos a decir al Señor cómo. ¿Sabes qué perdóname, Redo? Sí, ¿Sabes sí. qué me intriga? Bueno, no que me intrigue, que me llama la atención acerca de la acción de aquí de los vecinos chismosos, por así decirlo, ¿no? Sí. Mientras esta persona era un ciego, pues no, nadie daba un centavo por él. Ahí estaba, exacto, ahí. Oye, nada más lo tocó el Señor, le restauró. Oye, no es no era aquel, no es este el que estaba ahí. Ahora sí ya todos tenían puestos los ojos en él, ya les llamaba la atención, ya ahora sí era alguien que era, no sé, digno de atención para ellos, ¿verdad? Yo creo que nunca le habían hablado, ¿verdad? Y ahora sí ya estableciendo diálogo y todo, o sea. Y así es en el mundo, ¿verdad? Sí. El mundo está, mientras estás en el mundo o eres parte del mundo, no hay problema. Estás
en la corriente, estás siguiendo la corriente de este mundo, de este siglo, bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas, y no hay problema, todo está bien. Oye, vienes, te toca el Señor, te rescata, te restaura, y ya todos están sobre de ti, señalándote y viéndote, y no era aquel, no, que sí, que esto y que el otro, y empieza ahora sí el ataque personal, sí. ¿Verdad? Y aquí, igual que esta persona, mientras esta persona estaba incapacitada, no le importaba nada, ya recibió el milagro, la restauración de parte del Señor, ahora sí vamos a darle, y más adelante comienza. Y es que su vida ya estaba muy, ¿qué es lo que comentábamos, no? Desde que nació, porque así lo dicen, no es el que se sentaba y mendigaba, ese era todo su estilo de vida. No podía aspirar a más, no había derechos humanos, no había organizaciones civiles, no, sí. O sea, quédate ahí con la mano extendida y ya, en ignorancia, en desprecio, en juicio, en pecado, como quieras, ahí estás, nada más. Entonces, el Señor también viene a romper con todos estos estigmas de la sociedad también. Espérate, es que no es así. Yo te saco de la ignorancia, te saco del pecado, del foso cenagoso, ¿verdad? Dice David, y te doy una nueva vida, ¿verdad? Te doy un propósito, cumplo mis obras para que sean manifiestas, ¿verdad? Como dice. Entonces, eso es lo hermoso, que a todos nos sacó también de esa ceguera espiritual, de ese pecado, de ese señalamiento, de esa ignorancia, de lo que queramos ponerle, pero ya no somos así. O sea, ya hubo un antes y un después, ¿no? Yo creo que definitivamente no podemos, es un comentario que estaba pensando ahorita respecto a este pasaje, no podemos hacer que dependa la salvación de una persona, que dependa de un milagro, ¿verdad? O sea, una persona no necesariamente tiene que ver un milagro para salvarse. Así es. ¿Verdad? Para decir, yo creo en Jesucristo y creo que me puede perdonar, y ahora voy a seguirle, solo porque veo un milagro, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Pero realmente la persona, ¿verdad? La persona, en este caso, recibió un milagro y los demás estaban viendo, como decía ahorita Raúl, de hecho ahorita este comentario lo estaba pensando por lo que estaba comentando mi hermano, empezó a causar revuelo. Y el diablo, ¿verdad? Se enoja porque este milagro, lo que estaba pasando con este hombre era que estaba haciendo que la gente volteara a ver a Cristo. De hecho. ¿Verdad? Y era una forma en la que se podían ellos salvar, ¿verdad? Como en el caso de Lázaro, ¿verdad? Cuando fue resucitado, todo el mundo empezó a voltear también, como decía el hermano Raúl, a ver a Lázaro, y hasta lo querían matar, ¿verdad? Sí, el diablo se enojó. Los fariseos querían matar a Lázaro porque era la causa del evangelismo, de aquella explosión de evangelismo que estaba ocurriendo, y es lo mismo aquí también. Yo creo que el diablo, a partir de ahí, el diablo quiere poner tropiezo y detener todo esto, ¿no? Como mencionaba Raúl, o sea, mientras estás sometido, sin problemas, sin cuestionamientos. Y aquí, oye, pero ¿cómo? Y es importante eso que dices, porque es donde se empieza a cumplir. O sea, este hombre era una herramienta que el Señor usó de manera poderosa, porque fue lo que él inmediatamente empezó a decir. Respondiendo él, le dijo en el 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, empieza a testificar. O sea, por causa de él, yo ya estoy así. Por causa de él, ustedes ya me ven diferente. Por causa de él. Ya estaba predicando a Cristo. Ya, sí. O sea, lejos. Vamos a ver, como dicen, 3 doritos antes, ¿verdad? Estar tirado con la manita, relegado, enjuiciado, sin más aspiraciones más que morir en esa misma condición. Ahora ya está testificando públicamente de Jesús. Algo que a veces nosotros no nos atrevemos o lo queremos otra vez encuadrar, es que tienes que una preparación y vete a años y al instituto y acá, que es bueno prepararse, claro. Pero vemos que cuando el Señor se manifiesta, ¿verdad? O sea, rompe esos cuadritos que a veces nosotros queremos empaquetar o no sé de qué manera llamarlo. Y él, otra vez apuntando al Señor, no, porque ahí es donde a veces uno sube el ladrillito, ¿verdad? Sí, porque yo sufrí mucho y si vieras todo, cuando estaba relegado. No, Él me sanó. O sea, olvídate de tu protagonismo, olvídate de tu problema. Él fue el que me transformó, el que me sanó, el que me rescató. Y yo creo que eso es un ejemplo para todos nosotros, que continuamente debemos estar hablando de Jesús, no de nuestros problemas. Sí. Porque a veces la predicación duró 40 minutos de tu problema
y 5 de Jesús, ¿verdad? Oye, espérame, pues no va por ahí, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista de estas historias? Y aquí, para terminar, ya en el 12 nos dice de toda esta impresión que tenía la gente. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, porque Jesús continuamente estaba sirviendo, moviéndose, sanando. Entonces, cuando hay esa hambre, tú aprovechas siempre, habla del Señor, tu primer amor, que lo escribe Apocalipsis, ¿verdad? El impacto que hizo Jesús en tu vida. Es que, ¿cómo voy a predicar? No sé qué decir. Pues dicen los predicadores, lo que Dios es en tu vida. Yo era ciego, hizo lodo, me sanó y me sanó. Bien, eso es lo hermoso del Evangelio, ¿verdad? Pues con este comentario terminamos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Eric. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que esto sea edificación para todos ustedes. Recuerden, lo pueden compartir por WhatsApp, por su Facebook. Alguien que necesite escuchar palabras como esta, ¿no? Que tal vez esté viviendo una vida de pecado, que tal vez se sienta relegado, pues compártele esto. O sea, sabes que el Señor nos levanta, nos restaura, y siempre, como dijo Raúl, siempre está abierto, está dispuesto a escucharte, a tenderte la mano y a darte una nueva vida y una salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Denle like si no se han suscrito para que les llegue más contenido que estamos preparando. Muchas gracias.